Días. Espero que el sonido sea el adecuado. Muy buenos días, mi nombre es Emma Ávila. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de enfermería. El día de hoy tenemos la participación de nuestro compañero enfermero Julio César Velázquez Brito. Él va a abordar la temática, nos va a compartir su experiencia de cuidado en una persona con pronación cuando se encuentra en estado de alerta ante una circunstancia de COVID. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio. Te cedo el micrófono. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues agradezco la invitación para dar la plática sobre este tema que es de suma importancia y que, bueno, ha cobrado bastante auge en estos últimos meses debido a la situación por la que estamos atravesando mundialmente. Actualmente estoy en el área COVID durante el turno vespertino y, bueno, vamos a compartir un poco de las experiencias que hemos tenido. E igual vamos a compartir publicaciones de diferentes revistas que han visto resultados con esta nueva técnica que se ha ido adaptando pues a las necesidades de cada paciente y obviamente de cada institución. El tema es experiencia de cuidados a la persona en estado de alerta con pronación por COVID-19. Bueno, dentro de los antecedentes tenemos que en 1974 Bryan describió por primera vez la posición prona como un beneficio para los pacientes ventilados. Posteriormente, Phil y Brown describieron un aumento inicial de la presión arterial de oxígeno y un mejor drenaje de secreciones. Posteriormente, Douglas y Coles reportaron mejoría de la PaO2 con una disminución de la FiO2 en pacientes ventilados. Todo esto pues fue al principio con esta cama que lo que hacía era pues rotar a los pacientes. En un paciente ventilado se llevó a esta postura en prono, se dieron cuenta de ciertos beneficios que se vieron reflejados inmediatamente. Bueno, la mayoría de los datos que encontramos en las publicaciones, en las revistas, son referidos a pacientes con ventilación mecánica invasiva. En realidad no había cobrado mucho auge la posición prono en un paciente alerta. Esta medida, bueno, surgió, como comentaba en un principio, a partir de la pandemia. Fue que se fueron adaptando diferentes medidas. Pues porque hay poca accesibilidad en algunos países. Bien sabemos que hubo una alta demanda de hospitalización y tenía que decidirse pacientes que eran prioritarios para una ventilación mecánica y algunos otros que lo eran, pero no había esa opción de brindarles el tratamiento. Entonces se llevó a cabo esta estrategia para los pacientes para poder retardar la ventilación mecánica o en algunos otros casos evitarla. Las evidencias nos dicen que es una intervención de bajo riesgo que se puede llevar a cabo fuera de una unidad de cuidados intensivos, siempre y cuando pues el personal esté capacitado y bueno, se tenga el control adecuado y la vigilancia del paciente. En este artículo de la revista Lanceta, se hizo en Italia, donde se analizaron a 20 pacientes. Se analizaron a 20 pacientes con un SIRA de moderado a grave. En ellos utilizaron diferentes alternativas de soporte respiratorio como puntas nasales de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. En este estudio se vio que 11 de 20 pacientes evitaron una intubación mecánica invasiva. Entonces es una justificación pues bastante alentadora, y lo cual pues empezó a cobrar más auge esta nueva técnica. Bueno, ¿qué ocurre? El posicionamiento prono va a mejorar sustancialmente las medidas fisiológicas de oxigenación,
aunque en los estudios reportan que estos beneficios se veían perdidos cuando se regresaba a posición supina. Cabe mencionar que estos estudios refieren que fue con pacientes que tenían apoyo con puntas nasales o sin ningún apoyo de oxígeno suplementario. Este beneficio se perdía al volver a posición supina. Y bueno, hay evidencia de que va a haber una mejor respuesta a la posición prono, ya sea en pacientes intubados bajo una sedación y en pacientes en estado de alerta, cuando se inicia en etapas tempranas con respuestas inflamatorias altas. Esto es como la proteína C reactiva, las concentraciones de deshidrogenasa lactato y disminución de recuento de las plaquetas. ¿Esto por qué? Vamos a recordar que en el SIRA tenemos 3 etapas. La primera etapa es una etapa exudativa, que más o menos va a durar una semana. Posteriormente viene una fase proliferativa y por último una fase fibrótica. En estas primeras etapas del SIRA es cuando hay mejor pronóstico de recuperación o de que el soporte ventilatorio sea adecuado. Bien, en otra revista portuguesa, Pulmonology, nos comenta, nos da una recomendación que en los pacientes con un SIRA de leve a moderado, con una PAFI mayor a 150, se pueden intentar diferentes modalidades de soporte respiratorio no invasivo para así evitar la intubación mecánica. Vamos a recordar que, bueno, el SIRA está estratificado en 3 niveles. Un SIRA leve es de 201 a 300 milímetros de mercurio. Un SIRA moderado de 101 a 200 milímetros de mercurio. Y un SIRA grave menor a 100 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a recalcar que sería en esta etapa donde entrarían las otras opciones de tratamiento para evitar una intubación mecánica invasiva. ¿Qué vamos a esperar con la posición prono? Pues la mejoría se reportan los estudios que se ve inmediatamente en 30 minutos. Se empiezan a notar los beneficios de esta posición. Bueno, vamos a tener una mejoría de la oxigenación de la relación PAFI, disminución del trabajo respiratorio, aumento de la saturación de oxígeno y evitar en algunos casos la ventilación mecánica invasiva. ¿Qué va a ocurrir a nivel pulmonar cuando nosotros vamos a pronar a un paciente en estado de alerta o en un paciente bajo sedación? Bueno, existen las zonas de West, que estas son descritas para pacientes o personas en estado de bipedestación. Las fuerzas gravitacionales actúan y tenemos 3 zonas que están divididas de esta forma. Y bueno, el área 1, que son las ápices, nos va a decir que son áreas ventiladas, pero que no están perfundidas, no están adecuadamente perfundidas. Aquí la presión alveolar va a ser mayor que la arterial y que la venosa. Es por eso que se va a dar esta condición. Tenemos una zona 2, donde la presión arterial va a ser mayor que la alveolar y mayor que la venosa. Y esto nos va a dar que sea una ventilación y perfusión homogénea, que sea igualmente. Y una zona 3, donde tenemos áreas perfundidas, pero no ventiladas. Y esto va a ser por la relación de la presión, que tenemos una presión arterial mayor que la venosa, que la pulmonar y presión que la alveolar, ¿vale? Aquí cabe mencionar que en las ápices vamos a dividir al pulmón en una zona ventral y en una zona dorsal, que va a ser en la parte posterior. ¿Qué va a pasar? Estos cambios se van a dar diferentes mecanismos para que pueda haber un beneficio en cuanto al posicionamiento prono. Va a ser la presión transpulmonar,
que es la fuerza, la presión de dilatación que se va a dar en la vía aérea para poder nosotros llegar a los alvéolos y abrirlos. Y el flujo sanguíneo. En esta imagen, esta figura geométrica representa lo que es el pulmón, y los círculos pequeños representan a los alvéolos. Lo dividimos en un área ventral y en un área dorsal. Estamos en posición supina. Como podemos ver, en el área ventral los alvéolos están distendidos, y en un área dorsal los alvéolos están colapsados. ¿Esto por qué? Porque aquí hay mayor presión transpulmonar, y aquí hay una menor presión transpulmonar, que esto se traduce a mayor presión negativa y menor presión negativa. Esto es en posición supina. Entonces, en la parte dorsal, dice la literatura que tenemos mayores unidades alveolares, que es de primordial importancia poder alcanzar estas unidades alveolares y tener una adecuada oxigenación. Cuando nosotros pronamos al paciente, el flujo sanguíneo se mantiene en las áreas ventrales es menor y en las dorsales es mayor. Pero ¿qué va a ocurrir con los alvéolos? Bueno, los alvéolos, como vimos, dorsales, en posición prona, tienden a reclutarse, a expandirse. Y en una posición dorsal, vamos a ver a los alvéolos que va a disminuir esa distensión que suelen presentar. ¿Okay? Entonces aquí cabe mencionar que para poder dilatar estos alvéolos vamos a usar una presión que al momento de supinarlo, de pronarlos, ese PIB va a ser disminuido considerablemente. Incluso en algunas ocasiones se va a mantener este reclutamiento alveolar sin necesidad de aplicar una presión. Otro mecanismo es la compresión pulmonar reducida. ¿Esto qué quiere decir? En la cavidad torácica, bueno, se comparte con la cavidad abdominal, están en conjunto. Esto crea un efecto de masa de los órganos abdominales y el corazón, que va a comprimir al pulmón, aunado en que las respuestas inflamatorias, el peso del pulmón se va a ver aumentado y va a limitar la adecuada oxigenación. Como podemos ver aquí en la posición supina, tenemos unas áreas más oscuras, donde no están adecuadamente oxigenadas. Solamente la parte mayormente oxigenada son la parte de las ápices. Cuando nosotros pronamos al paciente, el peso del corazón ya no va a caer en los pulmones. Ya no va a caer en los pulmones, sino va a ser independiente y va a favorecer la expansión alveolar. Aquí cabe mencionar que en pacientes bajo intubación mecánica, el diafragma se va a ver afectado. ¿Por qué? Por el uso de la sedación, por el uso de los diferentes relajantes musculares. Entonces todo esto va a complicar más, aunque sea una adecuada oxigenación para los pacientes. ¿Okay? En pacientes obesos, podríamos pensar que el pronarlos podría ser un poco contradictorio, pero la literatura nos dice que en pacientes obesos hay una mayor, bueno, el diafragma se desplaza caudalmente, lo que va a facilitar la expansión pulmonar. Tenemos otro mecanismo que es la concordancia de forma. Como sabemos, el tórax tiene una posición cilíndrica y los pulmones una forma de cono. ¿Okay? Lo que vamos a describir, igual, un área ventral, un área dorsal en posición supina. La parte más angosta del pulmón tiene que expandirse para poder encajar en esta forma del tórax. Entonces, esto favorece la distensión alveolar. Y la parte más ancha, que está en el dorso, tiene que colapsar a los alvéolos, se ve reducida. Todo esto va a favorecer lo que comentábamos en un principio de la distensión y el colapso alveolar.
Cuando nosotros pronamos al paciente, estas fuerzas se van a ver equilibradas y de igual forma nos va a ayudar a mantener una adecuada oxigenación y perfusión de los alvéolos. Nos va a ayudar también para el manejo de secreciones, ya que una de las indicaciones para la posición prono es el drenaje postural de secreciones. En pacientes alertas, bueno, nos va a ayudar a la expectoración de estas secreciones y que así de esta forma los alvéolos estén libres de estas secreciones y faciliten la oxigenación de los mismos. El tiempo. Como comentaba en un principio, las guías son prácticamente para pacientes intubados. La Secretaría de Salud nos hace una recomendación que tiene que ser en las primeras 12 a 48 horas de inicio de la ventilación mecánica invasiva. La guía de sobreviviendo a la sepsis nos dice que la posición prono debe ser de 12 a 16 horas en pacientes con SIRA de moderado a grave. Pero bien, se tuvo que adecuar todo esto para pacientes en estado de alerta. Aquí el determinante pues va a ser la comodidad y la tolerancia del paciente. Se nos hace una recomendación de que el mínimo tienen que ser 30 minutos. 30 minutos y un máximo de 8 horas, de 2 a 3 veces al día, para que esta técnica sea adecuada y traiga beneficios para el paciente. El prono se puede realizar con seguridad con apoyo de puntas nasales de alto flujo o incluso con ventilación mecánica no invasiva. Todo esto hay que recalcar que se tiene que adecuar a las necesidades del paciente, a la valoración y las necesidades de un oxígeno suplementario que pueda requerir nuestro paciente. También tenemos una gráfica que han adoptado diferentes instituciones donde están recibiendo pacientes COVID, hacen las recomendaciones para poder nosotros movilizar a los pacientes en posición prono en estado de alerta. Nos marca un mínimo de 30 minutos, como lo comentamos anteriormente, y un tiempo máximo de 2 horas. En un principio va a estar totalmente en posición prona, posteriormente se va a lateralizar hacia el lado derecho, después en una posición sedente, lado izquierdo, y se va a volver a repetir el ciclo. Estas son las recomendaciones que nos hacen, obviamente, para evitar la angustia o la ansiedad del paciente. Tenemos algunas contraindicaciones para llevar a cabo la posición prono, dentro de las cuales tenemos ansiedad o angustia, que es catalogada como la primera contraindicación para iniciar una posición prono con apoyo de algún dispositivo, ya sea puntas nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, presión intracraneal aumentada mayor a 30 milímetros de mercurio, y bueno, una perfusión menor a 60 milímetros de mercurio, hemotipsis masiva, cirugía traqueal o esternotomía, trauma o cirugía facial, columna inestable o fracturas pélvicas o de fémur, embarazo, drenaje torácico anterior y inestabilidad hemodinámica o alto riesgo de requerir RCP o desfibrilación. Estas son las contraindicaciones en las cuales no vamos a poder pronar a nuestros pacientes. Las acciones de enfermería que tenemos, bueno, como comentaba, primero es la comodidad del paciente, es algo que nosotros hemos visto que es fundamental en el área, más cuando vamos a usar el casco cefálico, provoca mucha angustia, mucho pánico. Educación al paciente sobre los beneficios del prono. Es de suma importancia que nosotros expliquemos al paciente el porqué de esta posición, cuáles son los beneficios, e incluso recalcarle que podríamos evitar alguna intubación mecánica invasiva. Consideración temprana para el uso de ansiolíticos. Esto es porque en algunos pacientes, cuando los pronamos, todo va muy bien, empiezan a tolerar, pero con el tiempo ellos van presentando estrés, se sienten ansiosos. Entonces aquí es cuando nosotros debemos de considerar el uso de algún ansiolítico. En este caso usamos dexmedetomidina en infusión
y se ha visto mayor tolerancia de los pacientes hacia esta posición. Disminuye rápidamente la ansiedad y mejora la oxigenación. Igual, hemos llegado a usar midazolam en dosis bajas, que también ha funcionado, pero preferentemente usamos dexmedetomidina. Protección en la piel para los sitios de presión. Cuando utilizamos la mascarilla no invasiva en el CPAP, protegemos lo que es la frente, el puente nasal y la barbilla, ya que aquí se lesionan bastante, llegan a generar bastantes lesiones. En lo que es el casco cefálico, protegemos lo que es clavículas, la parte anterior del tórax y la parte posterior. Y pues nada más. Valoramos los resultados de la gasometría y la función respiratoria si el paciente está respondiendo a la posición prono, y adecuamos los dispositivos para brindar el oxígeno suplementario. Preparamos el ventilador para poder iniciar la ventilación mecánica no invasiva con la mascarilla o bien con el casco cefálico. Bueno, pero ahora vamos a aterrizar a qué está pasando en nuestro instituto. Actualmente, pues estamos brindando la posición prono en pacientes en estado de alerta y hemos utilizado esta técnica desde puntas nasales, mascarilla reservorio, puntas nasales de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. Vamos a hablar aquí de dos dispositivos, lo que va a ser el casco y las puntas nasales. El casco, la verdad, anteriormente yo no había tenido la oportunidad de manejarlo, incluso no lo conocía. Fue a partir de esta situación donde empezamos a utilizarlo en el área COVID y hemos visto resultados pues bastante buenos. Bueno, la aplicación del casco cefálico nos va a ayudar porque nos va a dar una presión, un PIP, que va a ayudar a abrir esos alvéolos colapsados y obviamente que se mejore la oxigenación y la perfusión de los alvéolos. Este es uno de nuestros pacientes que tuvimos en la unidad. Como podemos ver, el casco en esta parte blanca, en el clamp, nosotros insuflamos para poder sellar este globo que sella en esta área para que no fugue el aire. Aquí se conecta ya sea una válvula de PIP o podemos conectar un nebulizador y va conectado directamente al ventilador mecánico. Bueno, vamos a ver que la combinación con presión positiva y la posición prona de manera intermitente pues va a ayudar a evitar o disminuir el riesgo de la intubación mecánica invasiva. Y en el uso del casco igual hay que tener algunos cuidados. Hay algunas molestias que pudieran presentar los pacientes. Principalmente son evitar que este collarín rígido genere lesiones por presión o fuerza de cizallamiento, como comentaba anteriormente, en clavícula, en la parte anterior del tórax y en la parte posterior. De igual manera, el ajuste adecuado de los cinturones, ya que si no los ajustamos con estos cinturones, el aire o la presión va a fugar, no va a ser un adecuado sello. Es de vital importancia tener un adecuado sello para evitar al mínimo pues, las fugas, pero en ocasiones suele lastimar un poco a los pacientes en el pliegue axilar, entonces igual tenemos que proteger. Irritación ocular debido a la presión que se genera, malestar auricular y pudiera presentarse distensión gástrica. Vamos a hablar de las puntas nasales de alto flujo. Bueno, la literatura nos dice que se ha confirmado que las puntas nasales de alto flujo pueden reducir la necesidad de una ventilación mecánica invasiva y disminuir la mortalidad en estos pacientes. En un estudio de esta revista española con la oxigenoterapia de alto flujo, aquí se analizaron a 79 pacientes, a los cuales ninguno se les aplicó ventilación mecánica invasiva, solamente apoyo de puntas nasales. De esos 79 pacientes presentaban un CIRA de moderado
a grave, y en los 79 pacientes ninguno requirió ventilación mecánica invasiva. Entonces nos habla de que las puntas nasales de alto flujo tienen mayor eficacia aún en contra de la ventilación mecánica no invasiva, y además de que es mayor tolerada por los pacientes. Hay algunas precauciones que debemos de tener, ya que en un principio se hablaba mucho de la aerolización, de que con ciertos dispositivos había mayor riesgo de que nosotros nos contagiáramos o el personal de salud se viera contagiado. Actualmente los estudios nos dicen que las puntas nasales son seguras, que generan menos aerolización que unas puntas nasales o que incluso una mascarilla reservorio. Aunado a esto, tenemos que tener precauciones para aún así disminuir el riesgo, y procuramos darle un cubrebocas al paciente, un adecuado equipo de protección personal y entornos de presión negativa, como el cual nosotros contamos en la unidad. ¿Cuáles han sido nuestros resultados que hemos tenido en la unidad? Como bien saben, pues es una unidad de cuidados intensivos que mayormente llegan pacientes que en un principio tienen que requerirse a manejo avanzado de vía aérea, pero igual han pasado pacientes que hemos tenido solamente en vigilancia o que se ha dado la oportunidad de iniciar otras terapias respiratorias. Y aquí pues realizamos una gráfica, una tabla, donde voy a describir lo que fue pasando con cada uno de nuestros pacientes. En un principio, nuestro paciente 1 utilizamos mascarilla reservorio. El paciente toleró la posición prono. Él se pronaba con intervalos de 3 a 4 horas. Y bueno, nosotros veíamos mejoría en la relación PAFI. Posteriormente, solamente requirió el apoyo de puntas nasales más el prono. Y bueno, esto llevó a que el paciente, que en un principio ingresó con un SIRA moderado, no requiriera manejo avanzado de vía aérea ni ventilación mecánica no invasiva y pudo egresar a su domicilio. Entonces este paciente fue respondedor al prono más mascarilla reservorio y puntas nasales. Tenemos un segundo paciente en el cual utilizamos una mascarilla reservorio más posición prono. Nuestro paciente estuvo 4 días alternando la posición prono con adecuada tolerancia, pero llegó un momento en el que la oxigenación se vio afectada, presentó taquipnea, la relación PAFI pues se vio alterada y se tuvo que recurrir a manejo avanzado de la vía aérea. Pero nos dimos cuenta que con él solamente fueron pocos días de ventilación mecánica invasiva, lo que ayudó pues a una pronta mejoría de la función respiratoria. Posteriormente, utilizamos con un primer paciente un casco cefálico y bueno, con este paciente ingresó con taquipnea, la relación PAFI era de un SIRA moderado, la frecuencia cardíaca estaba alta y bueno, al colocar el casco cefálico, todo esto a los 30 minutos se vio mejorado y la paciente se mantuvo 3 días con apoyo del casco cefálico, posteriormente a puntas nasales y pudo egresar del servicio sin necesidad de una ventilación mecánica invasiva. En nuestro paciente 4 también utilizamos un casco cefálico. El paciente estuvo aproximadamente 4 días con el casco cefálico, no requirió manejo avanzado de vía aérea y egresó a su domicilio. Tenemos un paciente 5 con el que utilizamos casco cefálico, pero desafortunadamente con él no pudimos evitar la intubación mecánica invasiva. Se veía una mejoría en cuanto a la oxigenación, a la saturación, a la relación PAFI, en cuanto al trabajo respiratorio. Pero esta mejoría se fue perdiendo con el paso de los días, aumentaba el trabajo respiratorio y fue súbito, entonces hubo necesidad de requerir a la ventilación mecánica invasiva. En nuestro paciente 6, de igual forma, no funcionó, en él solamente fue
8 horas en los que se estuvo con el casco cefálico, no funcionó, no respondió. Todo lo que se había avanzado al volver a posición supina se perdió y hubo necesidad de requerir una ventilación mecánica invasiva. Y bueno, las puntas nasales de alto flujo que las hemos utilizado en un paciente recientemente, mejoró la relación de la PAF y la oxigenación. Era uno de nuestros pacientes, refería que no saturaba más del 90% por una enfermedad de base que tenía. Y bueno, después de que pasó todo esto de su enfermedad, el paciente saturaba por arriba del 90%. Entonces hubo un beneficio para el paciente y no requirió ventilación mecánica invasiva. Otras alternativas que hemos usado es posterior a la extubación. Hemos estado pronando a los pacientes. Como sabemos, las primeras 24 horas posterior a una extubación pues son de vital importancia. Es cuando hay mayor riesgo de reintubación para el paciente. Se ha utilizado en muchas ocasiones la mascarilla no invasiva. Igual aquí hemos utilizado el casco, pero esto agregamos la posición prono, que hubo una mejor respuesta de los pacientes, disminuyó en gran medida el riesgo de una reintubación mecánica invasiva y los pacientes pues mejoraron el tiempo para poder egresar a su domicilio. Todo esto pues lo hemos vivido en un lapso de aproximadamente 5 meses de que se inició el área de la terapia intermedia, la unidad COVID, y hemos ido adecuando las diferentes estrategias basados en diferentes estudios que se han dado, pues obviamente con situaciones en otros países, en otros hospitales, hacen recomendaciones y afortunadamente en nuestro instituto han funcionado, han sido de beneficio para algunos de nuestros pacientes y pues cabe mencionar que el prono en un paciente alerta no precisamente tiene que ser para un paciente con COVID, sino recordemos que estas patologías respiratorias, neumonías, etcétera, pueden verse beneficiosas con una posición prono, no precisamente en el COVID, y bueno, no precisamente también en una unidad de terapia intensiva. Entonces yo creo que es una buena opción, una buena manera de intentar buscar otras alternativas en beneficio de nuestros pacientes y así reducir todo el riesgo que conlleva una ventilación mecánica, los días de hospitalización, los costos, las posibles fallas que pudieran desencadenar una ventilación mecánica invasiva, una falla cardíaca, una sepsis. Entonces todo esto yo creo que es de gran importancia para nuestro instituto, para nuestras unidades y para nuestros pacientes poder llevarlo a cabo y pues poder aplicar estas nuevas estrategias que trajeron pues esta pandemia a la situación actual. Bueno, y termino con una frase que es de Racy Williams, dice: ser una enfermera es hacer lo que nadie más quiere, de una manera que nadie más lo puede hacer y en cualquier circunstancia. Estos son algunos de mis compañeros de equipo de trabajo del turno vespertino. Y bueno, aquí estamos, vamos a colocar en posición prono a uno de nuestros pacientes. En el caso él estaba intubado, pero bueno, es de vital importancia conformar un buen equipo de trabajo y saber que todo es en beneficio del paciente, pues para una mejor calidad de vida posterior a esta situación. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Julio. Te vamos a invitar a que permanezcamos en el micrófono. Por favor, si alguien de la audiencia tiene algún comentario, alguna participación, si fueran tan gentiles de pasar al micrófono. En tanto esperamos el comportamiento del chat, a ver si tenemos alguna pregunta de la audiencia en línea. Bien.
Julio, bueno, felicidades por tu presentación. Yo tengo una duda. Digo, trabajamos en una institución donde hay pacientes con cáncer. Una de las principales causas o una de las principales patologías que vemos en pacientes con cáncer es el cáncer pulmonar. Y la otra, pues, son las complicaciones que muchas otras patologías pueden provocar, como las metástasis pulmonares, que es una de las que más se presenta. En el caso de este tipo de pacientes, ¿se llega a utilizar este tipo de técnica precisamente para el cuidado de los mismos? ¿O cómo es el manejo en el caso de ellos? ¿Cuál es la experiencia, por ejemplo, del instituto, la que tienen ustedes actualmente, precisamente en el manejo de estos pacientes? Bien, hemos tenido pacientes que sí, su enfermedad base es una patología pulmonar y obviamente esto predispone aún más el deterioro, que sea de una manera más rápida. Pero lo hemos utilizado el prono en pacientes con ventilación mecánica invasiva y sí ha habido una respuesta favorable, como comentaba en un principio, siempre y cuando se adecue a las necesidades del paciente, a la patología. Generalmente en las etapas tempranas de cuando se presenta el SIRA, sí hay un buen pronóstico para nuestros pacientes, sí ha habido ese beneficio a pesar de una patología de base pulmonar o una metástasis que sea a pulmón. Sí ha habido una adecuada respuesta. Gracias, Julio. Tenemos una pregunta de las personas que nos acompañan en línea. Nos preguntan que cuáles son los cascos cefálicos que se utilizan, si son desechables o reutilizables, o cuál es el manejo que se les da en la unidad COVID de nuestro instituto. Bien, los cascos cefálicos que manejamos son de una marca Helmet, se llama, y no son desechables. Nosotros los tenemos que dar el tratamiento adecuado, bueno, esterilizarlos, ya sea con algún jabón enzimático, para poder ocuparlo con otro paciente. No los desechamos, nosotros los tratamos en la unidad, tampoco pueden salir de la unidad porque no son seguros para el demás personal que pudiera tener contacto y solamente los tratamos con jabón enzimático o alguna otra solución esterilizante. ¿Qué tiempo permanecen en el jabón enzimático, Julio? Bien, es variable el tiempo, no tenemos los recipientes adecuados. Lo que hacemos en una primera instancia, los sanitizamos con cloro. Posteriormente utilizamos unas toallitas de Oxivir. Posteriormente las partes que son sumergibles, porque no todo el casco puede ser sumergible. Entonces las partes sumergibles las colocamos en jabón enzimático, dependiendo de la dilución de los diferentes tipos de jabón que nos pasen. No solamente ha sido uno, hemos manejado diferentes sustancias y bueno, se les da el tratamiento conforme a las instrucciones del fabricante y lo volvemos a utilizar con los demás pacientes. Muchas gracias. También tenemos aquí otra, primero por supuesto una felicitación por la ponencia, y nos preguntan que si cuando el paciente egresa al domicilio, ¿qué ejercicios se recomiendan para reforzar la función respiratoria? Bien, nosotros desde la unidad COVID iniciamos los ejercicios con el inspirómetro incentivo. Posteriormente vamos dando ejercicios, colocamos unas ligas de funcionalidad para que vayan requiriendo fuerza y en su domicilio se les pide que sigan haciendo el ejercicio con el inspirómetro incentivo. Y bueno, se da una referencia para la rehabilitación pulmonar que tienen que seguir ellos. Como sabemos, hay compañeros que son especialistas en esta área y ellos son el que dan el seguimiento posterior al egreso de la unidad, pero sí se lleva a cabo una rehabilitación pulmonar, ejercicios respiratorios. ¿Alguien de la audiencia si gusta participar? ¿Nadie? Tenemos una más. Ah, no, es la misma. Sí, es la misma. ¿Algún comentario? Adelante, por favor. Hola, Julia. Felicidades a todo el equipo que, tanto en los diferentes turnos que se encuentran en las áreas COVID. Mi pregunta es, dentro de su
de la experiencia que han tenido en estos 5 meses, ¿cuáles son las complicaciones que han tenido con los pacientes como evento adverso en nuestros pacientes que han pronado? Bien, en los pacientes en estado de alerta, pues no hay muchos eventos adversos que hayamos tenido. En realidad han sido pocos, ya que los pacientes son muy cooperadores. Ellos nos refieren cualquier molestia en todo momento y procuramos proteger la piel, que es donde podría haber mayor lesión, ya que, por ejemplo, el casco tiene una membrana que si no está bien sellado se despliega, fuga y empieza a rozar con la piel del paciente. Entonces, igual, tratamos de que los pacientes no tengan la angustia o el pánico, porque en unas primeras situaciones nos llegó a pasar que los pacientes quieren arrancarse el casco, quieren brincar de la cama, pero bueno, todo esto se ha evitado con una adecuada monitorización del paciente. En cuanto a las mascarillas no invasivas, pues también de igual forma cubrimos en las áreas donde pudiera haber una mayor lesión. Pero bueno, ya con los pacientes con ventilación mecánica, siempre hay riesgo de una extubación, lo cual no ha sucedido afortunadamente. Y bueno, o de ocasionar alguna lesión por el manejo del ventilador, inmovilizar constantemente, retirar algún catéter, incluso con la posición prono, pues ocasionar alguna fractura en lo que es en los miembros torácicos, cervicales, pero hasta ahorita no ha pasado nada de eso. Todo ha sido pues con un adecuado control, ya que cada que vamos a pronar a un paciente o se va a pronar un paciente, generalmente entramos de 3 a 4 personas. Si está bajo sedación, pues entramos muchísimos más. Si todo el personal que esté, entramos para ayudar, pero en un paciente en estado de alerta, mínimo entramos 3 personas para ayudar a pronar. Gracias, Julio. Tenemos una pregunta más. Vamos a dar oportunidad que lleguen al micrófono. Bueno, Gracias, licenciada. Bueno, yo más que pregunta, quiero aprovechar para felicitar a todo el grupo que está en el área COVID. La verdad es que hemos tenido muchísimo apoyo desde la planeación, desde antes que tuviéramos un paciente, y aprovechar este foro para felicitarles y agradecerles su cooperación. Y como siempre les he dicho, yo creo que el conocimiento, aquí es una prueba de que el conocimiento les da la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay una participación más, yo me sumo a la felicitación por el trabajo realizado día con día y por supuesto también por la buena disposición de compartir su experiencia con todas las personas que estamos o no dentro del área COVID. Gracias, Julio, muchas felicidades. Y voy a aprovechar para hacer mención también y agradecer al enfermero especialista en cuidado de la persona en estado crítico, Julio Gómez Cisneros, quien estuvo trabajando hombro con hombro con el licenciado, perdón, no Julio, no, Jorge Gómez Cisneros, quien estuvo trabajando hombro con el licenciado Julio para compartirnos esta experiencia. Y les pido por favor que a ambos les demos un fuerte aplauso y le entregamos el reconocimiento a... Adelante, por favor. Y bueno, a las personas que nos acompañan, les hacemos una invitación para que el próximo jueves estén con nosotros, 10:30 de la mañana, cerrando el ciclo de conferencias de manera directa a la circunstancia de COVID. Muchísimas gracias por su participación.